¿Qué tal? Buenas noches, estamos a punto de entrar a la tercera frecuencia, la voz que escuchan y la que los saluda del Gambis, alias el Gabriel, y como cada noche en un nuevo capítulo de esta quinta temporada, mi gran amigo Oscar el Greñas. ¿Cómo estás, Oscar? Así es, Gabriel, y pues el día de hoy tenemos un capítulo bastante peculiar porque vamos a hablar acerca de todas estas organizaciones que todos conocemos, las cuales siembran el terror y que ya lo hicieron aquí en Jalisco y en algunos otros estados, pero sobre todo de esa parte oculta donde también hay cosas paranormales, Gabriel, donde también hay cosas inhóspitas, pero sobre todo hay deidades y hay situaciones que pueden llevar a lo paranormal. Sí, estas situaciones sorprendentes también con las que se topan estos, pues los del ejército mexicano, en particular si estamos hablando del lugar donde nosotros vivimos, Sí. que tal vez no ni siquiera están entrenados para lo que se llegan a encontrar en estas partes remotas a donde de repente pues los mandan a hacer algún tipo de misión, si lo podemos decir de alguna forma, pero Ajá. que al final las sorpresas que se llevan más de encontrar pues personas con las que pues no se llevan bien, para no decir otra cosa, pues se llevan otro tipo de sorpresas, Oscar. Sí, claro, y aparte de que sabemos que todos estos hombres que se dedican a hacer este tipo de sustancias ilícitas y todo, hay algo muy, muy curioso entrando en el tema, que es parte de lo que se lleva a cabo es qué tipo de religión, qué tipo de, ahora sí que de deidad es a la cual ellos veneran para su protección, pero sobre todo para abrirlos del camino, para darles, pues ahora sí que riquezas, pero que también se utilizan este tipo de religiones para atacar a los otros, al bando enemigo. Sabemos que estas organizaciones se dividen en muchas y todos las conocemos en la gran mayoría, pero me he estado dando cuenta, Gabriel, que hay tres en particular, que una sobre todo y que creo que es la que más adoran es a la Santa. Se ha visto que la Santa ha sido como parte de ese círculo de estas organizaciones y en las cuales pues la verdad es que hacen pactos y hacen intercambios y es bien sabido que adoran a este tipo de deidad, a este tipo de, pues ahora sí que no sé cómo decirlo, de figura, la cual les intercambia el poder pero al mismo tiempo la protección. Otras de las que he escuchado, digo, todos sabemos que tienen un santo y este santo pues sabemos que es Malverde, el cual pues también está presente en muchos de estos pues personajes de estas organizaciones que también les sirve como algún tipo de protección y sobre todo para que este tipo de sustancias o esto se dé como para más, ¿no? Que puedan hacer los cargamentos y que puedan llegar de buena manera. Y por último, la santería, Gabriel, en este caso el Yoruba, que es como muy común en ellos, y hay un personaje que hasta en corridos ha salido, que es el Ewa, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto de estas entidades? Pues hace mucho tiempo no eran conocidas, aunque ya existían. Me llama la atención lo que dijiste de Malverde, si no, Ujú. si Sí, no sí, sí. mal recuerdo. Tiene por ahí una situación, pues es como algo hechizo, así lo voy a Ajá, sí, sí, poder claro, decir de totalmente. alguna manera. De ahí en más, pues, tal vez lo pueda decir que es como un talismán, pues que a fin de cuentas lo crearon y yo creo que tu fe que tienes hacia esas cosas, pues es lo que te da a ti como el poder. No lo voy a decir así tan malo de que él no lo genera, ese santo, pero digo, hay otras situaciones que tal vez sean más incomprensibles en el sentido de todas estas religiones o estas deidades de las que acabas de nombrar, que te dan ese impulso y que a fin de cuentas son cuidadores. Sí, Esos, porque eso es lo que voy. Valverde también lo tienen catalogado como un Robin Hood, ¿no?
Ah, como el hecho de que se popularizó en Sinaloa, pero que es como ese de quitarle a unos para darles a ujú. otros, y que es como una protección, que es como un talismán el tenerlo ahí para que se puedan hacer los negocios de manera, pues ahora sí que exitosa y que no tengan problemas. Pero cuando hablamos de esto de la santería, pues antes, como tú lo dices, no se daba mucho, no se hablaba de este tipo de temas. Ellos empezaron a sacarlo ya, a popularizarlo, sobre todo ya con estas pues canciones de regional Ujú. mexicano, donde ya se expresa este tipo de deidad, este tipo de santería. Que digo, vuelvo a lo mismo, es como, según yo, es Yoruba. Entonces, pues se tiene que trabajar con estas entidades. ¿Tú crees que es necesario que se trabaje con esto para que ellos puedan tener éxito? Hablando ahorita de las deidades. ¿Por qué? Porque vamos a entrar ahorita en algunas historias donde pues muchas veces lo desconocido está presente. Fíjate que ya hace mucho tiempo ya sabes que todo lo que estuviera fuera de lo religioso, de la Sí, religión que claro. predomina, pues era pues un culto pues totalmente diabólico, ¿no? Ujú. Sabemos que tuvieron que esconder estas imágenes o de estas religiones que todavía la gente no conocía mucho o no comprendía Ujú. en imágenes totalmente religiosas. Sí. Por ejemplo, no sé si has visto ya para entrar a las historias que hacen una comparativa como con el Eguá con el Santo Niño de Atocha. Sí, Sí, por ahí no sí, me, sí. a ver si no me equivoqué, porque son varios, pero se dedican a eso, ¿no? A cuidar. Entonces, yo creo que alguna vez ya lo platicamos, Oscar, ya para irnos de lleno, platicamos de que aunque lo de arriba sea gratis, tarda mucho. Claro. Y es mejor ir a lo... Pues es que no sé si decir a lo seguro, pero nadie te asegura la vida. Exactamente, yo creo que más bien a lo fácil, pero sobre todo sabemos perfectamente que esto es un trato, sabemos perfectamente que esto es una negociación, y así como ellos hacen este tipo de negociaciones para vender su producto, pues también hacen negociaciones con ciertas entidades o pactos con ciertas entidades. Pero vamos entrando de lleno a las historias, Gabriel. Fíjate que hace un momento dijiste algo muy acertado y es hacer daño por medio de este tipo de cosas. Y esto es lo que platica pues un militar del ejército mexicano, o por lo menos eso es lo que él cuenta Ujú. sobre este tipo de encomiendas o más bien de misiones. Estaban ellos ya a punto de cargar para ir a unas coordenadas que les dieron para ir pues a destruir pues una hierba mala, ¿no? Ya Ujú. saben todos a qué nos Sí, 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 referimos. claro. Cuando ellos van llegando, pues se dan cuenta que para cruzar es bastante difícil. Ujú. Entonces tratan de acomodarse como en cadenita humana para que vayan pasando unos y otros. No eran muchos, porque ellos al ver pues todo ese sembradío se dan cuenta de que va a ser mucho trabajo y son pocos los que van. Ujú. Imaginando que tal vez no iba a ser tanta pues la bronca de destruir eso. Para esto, ellos comienzan a sacar mm, pues sus machetes, lo voy a decir así. Ujú. Empiezan a sacar los machetes y empiezan a destruir todo. Conforme va avanzando el día, ellos se van dando cuenta pues que no van a terminar y que se van a tener que quedar a dormir ahí. Van llegando a un punto donde a medias ven lo que ellos dicen que es un altar. Ok. Pero ese altar estaba bastante raro. Ujú. ¿Por qué? Porque las imágenes que estaban ahí pues no eran totalmente religiosas. Iban dirigidas hacia una deidad o lo que ahora ya es como un culto total. Pues lo que ellos dijeron que era una virgen pero con cara de calavera. Ya Ok, sabes, pero claro, sí, sí, ellos sí. así lo describen porque no lo habían visto. Ya. No habían visto algo igual. Entonces ellos creen que ahí hay gente. Ujú. Entonces lo que ellos hacen es retroceder y quedarse ahí pues para ver qué pasa.
empiezan a montar guardias y se las empiezan a dividir entre los que estaban. Para esto, al que le toca la primera guardia, pues está lejos, por lo regular, pues se ponen lejos en un punto estratégico, el cual puede alcanzarles a dar aviso por si llega alguien pues del crimen organizado. Porque por lo regular, sí hay personas que están ahí vigilando. Claro. Los que le llaman halcones. Ajá, exactamente. Para esto, pues se monta la primera guardia y solamente es uno el que está cuidando mientras que los otros descansan. Total que se llega el momento de relevarlo y cuando se va acercando el relevo para llamarlo y decirle que es el cambio de guardia, cuando va llegando lo ve al que está montando la guardia y lo ve pues en posición como de accionar. Entonces lo que él hace también es como ponerse como en pecho tierra e ir arrastrándose hasta llegar con él. Y le empieza a hablar como sibilante, ¿no? Así como... ok. Ajá. Como en susurro. Ajá. Pero no le hace caso, entonces como que le jala una bota. Y pues no voltea ni nada, ¿verdad? Ok. Entonces total de que lo jala más y no volteaba hasta que se puso como en cuclillas y le empieza a pegar en el hombro y ya fue de manera que voltea pero seguía dirigiendo pues su escopeta, lo voy a decir así, ¿no? Dirigiendo su escopeta hacia un punto. Cuando voltea pues lo ve totalmente desencajado y pues se le queda viendo pues también como impactado y le dice, ya hace el cambio de turno, ¿qué pasa? Todo se levanta y hacen como un paneo de lado a lado y pues el que va llegando pues no ve nada, ¿va? Y le dice, ¿qué está pasando? ¿Sabes qué? Aquí están pasando cosas totalmente extrañas. Ok. Y le advierte, ten cuidado. Porque el que hace rato vino a acompañarme para dejarme la guardia estuvo a punto de accionar contra mí. Ok. Y él me dijo, ten cuidado, están pasando cosas extrañas. Total que se da la vuelta y se regresa y al que le toca la guardia, que es el que le habló, comienza a mirar de un lado a otro y dice, pues aquí está muy tranquilo, no sé por qué. A lo mejor, hasta pensó, a lo mejor pues el olor y todo eso que de repente emana, pues no sé, a lo mejor lo sacó de onda para no decir otra cosa. Total, que cuando él ya lleva un rato allí montando la guardia, después de estar todo totalmente sereno, empieza a escuchar los sonidos pues de la naturaleza, ¿no? Ya más como más vívidos, ¿no? Pero entre esas cosas empieza a mirar que entre los arbustos se mueve algo, pero no sabe qué es. Ok. Pero de que es una figura de alguien, lo es, pero no la alcanza a distinguir. Entonces él se agacha y trae para accionar, ¿verdad? Sí. Y lo está mirando y lo está mirando. De repente empieza a escuchar como cuando con los pies descalzos pisas el pasto, pero ese pasto está seco totalmente. Sí. Y lo escucha casi a un lado de con él. Entonces él cree que ya viene alguien a relevarlo. Pero cuando voltea, pues obviamente no hay nadie, ¿verdad? Y cuando regresa la mirada hacia la frente, se queda pues paralizado, que quiere accionar y no puede. No puede. Y lo que venía corriendo a una velocidad que él dice que es inhumana, se le echa encima y le empieza a gritar cosas, majaderías, a jalarle el pelo, a quererlo como rasguñar. Y él quiere accionar, pero no puede, se siente totalmente paralizado. Lo que él dice que ve
es a una mujer de cabello negro, un vestido negro, blanca, pálida, Ajá. que es lo que lo está atacando. Entonces empiezan a forcejear y todo, y él Ujú. dice que se va de un lado a otro y están forcejeando. Y un momento después, mientras tiene a esa mujer encima de él, siente que le dan unas palmadas en el hombro. Ajá. Entonces cuando voltea, ve que es otro compañero Ok. que le dice, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y cuando voltea él, pues ya no tiene Ya no hay nadie. o sea, ya no tiene nada, no hay nadie ahí encima de él, está absolutamente Solo. solo. Y le dice, aquí en este lugar están pasando cosas muy extrañas. No mames. Pero eso no termina ahí. Él, después de lo que pasó, Ujú. se queda con el que le siguió la otra guardia, Ajá. se queda ahí con él. Ujú. Y este que llega con él para relevarlo, le empieza a platicar. ¿Sabes qué? Allá en los del campamento, pues no han podido dormir y dicen que pues han estado soñando feo, ¿no? Ok. Entonces, pues él les dice, pues es que han estado pasando cosas extrañas, pero no le dice lo que él vio, ni porque estaba también en la misma posición de accionar, como cuando él llegó a relevar al que estaba allí. Ok. Ujú. Pues total de que se llega el día, o sea, si ya llega la mañana, ya eran como las 6 de la mañana y pues se regresan otra vez al campamento. Y el que está al mando les empieza a preguntar cómo están, cómo amanecieron o qué. Y él empieza a contar que, pues, que tuvo pesadillas y todo. Entonces los que hicieron la guardia Ajá. empiezan a platicar lo mismo que a él le ocurrió. Que habían visto a esta mujer, que habían pasado estas cosas, que se le había echado encima, que quisieron disparar. Ujú. Total que pues se tenían que quedar a terminar, Oscar. Empiezan a seguir tumbando y cuando regresan al cuartel, ya entrando en tema, Ujú. todos empezaron a decir que habían soñado, incluso hasta los que no fueron a montar guardia, Ajá. que habían soñado a la misma mujer No manches. Ok. que todos los demás estaban contando y que incluso tuvieran pesadillas. Después cuando ya se van al cuartel general, que ya se Sí. regresan después, empiezan a platicar y uno de los antiguos, pues así a los antiguos se les dice, a los que ya tienen obviamente bastante tiempo, pero como para no decirles su rango, Ajá, le dicen les antiguo. dicen antiguo por respeto. Es como, sí, como que, en vez de decir, comandante, coronel, antiguo, sí. ya es como ya de respeto y todo. Empiezan a platicar más en forma y él les dice, es que sabes qué, ese sembradero y lo que vieron, el altar que estaba ahí, era de algo y de alguien que estaba cuidando que la cosecha estuviera Ya, bien. ya. Y por si fuera poco, después de que todos se fueron a sus casas, siguieron teniendo este tipo como de sueños, donde Ajá. algunos veían cuando despertaban, fíjate bien, algunos veían cuando despertaban Ajá. carrozas fúnebres, pero nadie las iba manejando. Incluso otros hablaban de perros que iban caminando en dos patas Ajá. y otros seguían soñando a la misma mujer que les decía que los iba a quitar de la A existencia desvivir. y que siempre los iba a perseguir. No mames. Hasta la fecha dice que no han podido olvidar Ajá. esa situación y que incluso ha visto otro tipo de cosas, pero que esa mala experiencia que le pasó en la sierra y el Ujú. ver esta virgen como con cara de calavera son cosas que no se ha podido quitar de la cabeza y que hasta la fecha lo siguen atormentando porque sigue soñando. Claro. O sea, fue algo muy impactante para él, lejos de todo lo que él ya ha visto como soldado. Claro, pero fíjate que hay que pensar en algo. Por ejemplo, el hecho de que haya visto a esta virgen con cara de calavera, pues sabemos que de quién se trata. Claro. Difícilmente hay gente que no la conoce. Es que la situación es esta. La historia no es totalmente reciente.
Ah, ok, es... 2007, 2006, después del... Ok, sí, ok, entonces... Cuando el presidente que estaba ahí, como que le dicen el comandante Borolas, Ujú. inició esa guerra contra él. Pues sí, las Ujú, organizaciones ujú. ilícitas. Entonces quiere decir que no estaba tan sonado, a final de Ujú. cuentas. Era algo que para ellos no lo Por veían eso tan él común. no sabe, o sea, lejos de todo eso, o sea, lo del altar pues fue totalmente Nuevo. nuevo. Y ya fue cuando el antiguo, pues les empieza a platicar que lo que vieron ellos, pues era un altar para protección. Y que lo Sí. que todos empezaron a vivir ahí, pues fue parte de eso, ¿no? Ahora pregunto, por ejemplo, en ese sentido, ok, todos sabemos que quien estaba ahí, pues era la santa. Y posiblemente se hizo un pacto, se hizo una situación de Ujú. protección. Pero esa mujer, en particular la mujer que veían que se hizo una histeria colectiva, porque todos la soñaron y todos la No, y la sintieron. vieron en su tiempo de guardia. Ajá, que se les acercó Ajá, ahí. pero a fin de cuentas, yo creo que yo pienso que el ataque que a ellos sufrieron, por eso cuando comentaste hace un rato que sirve para que servían este tipo de deidades para Sí, atacar, pues no fue totalmente algo físico, fue algo mental y espiritual, porque los espiritual. encontraban en una posición pues de ataque. Ok, sí. Entraban Entonces, como en su entonces mente, güey. cuando él mismo dice, cuando yo estoy forcejeando con esta mujer, siento que me dan unas palmadas en el hombro y es, pues a mí hasta se me ocurrió pensar que tenía alguien más todavía que Oh, atacándome. Entonces ya. cuando voltea, pues se da cuenta que es su relevo. Claro. Pero como que lo quita el trance, Ah, ¿no? y al primero le pasó lo mismo, por eso estaba como en pecho tierra Ajá. y estaba pues listo para Esperando. accionar, porque yo creo que él apenas estaba viendo lo que se movía al fondo. Sí, que lo estaba cazando, ¿no? Exactamente. No manches, qué loco, o sea, qué loco y qué interesante pensar que se puede trabajar con este tipo de entidades que al final de cuentas son protección, como tú lo dices, y sirven para que también, pues a lo mejor esa cosecha, pues tuviera éxito, ¿no? Porque es lo que le dijo el antiguo, les dijo, pues es para esto, precisamente para proteger que no nos acerquemos o que no se quite la hierba. Aquí el punto es que si también esa hierba la estaban quemando, pues también es una Es situación que interesante. según a lo que se dice, primero le dan el corte Sí, cortan. y al último Lo lo incendian. encienden, pues como Ok. cuando quemas la basura. No, sí, tal cual. Ujú. Oye, qué interesante la verdad. Y fíjate que siguiendo con esto, el tema, esta historia que te voy a contar me gustó mucho porque precisamente habla del otro lado, de las personas que viven este tipo de terror, este tipo de situaciones paranormales, pero que no están ligadas directamente con estas organizaciones. Ujú. Y esto lo cuenta alguien que, digo, se va a sonar muy choteado, pero así estaba en la historia, le dicen el Barbas, en Mm. donde que él es de Michoacán y él es camionero, pero no maneja un tráiler, sino que maneja un camión mucho más compacto y él pues traslada cierto tipo de cosas sobre la carretera hacia, si no me equivoco, es hacia Culiacán. Ujú. Entonces él estaba, Nuevo Laredo, perdón, era Nuevo Laredo, Tamaulipas. Iba por esa carretera cuando él dice y él comenta que hay una zona donde le llaman la Boca del Lobo porque pues está muy oscura Mm. y es como una curva, entonces pues tienes que ir como con muy poca velocidad, tienes que ir pues con las luces pues bastante altas para poder ver todo el camino y él comenta que él iba en su trayecto normal pero que lamentablemente pasando la curva justamente donde le llaman la Boca del Lobo escuchó cómo venían unas camionetas. Vio que venían 3 camionetas, las cuales se le cerraron. Y pues obviamente se bajan personas, pues ya sabes, ¿no? Personas con armadas hasta los dientes. Se bajan y pues obviamente lo amenazan, lo sacan del camión, del pequeño camión que traía, y pues le dicen que lo conocen, le dicen que él es de Michoacán y que lo tienen bien vigilado
y que saben perfectamente dónde vive, su familia y todo, y que lo que quieren que haga es que lleve un cargamento especial, que se va a desviar y que va a seguir la ruta que ellos le den porque va a llevarse un cargamento especial. Entonces lo que él hace, pues obviamente está tirado en el suelo, está arrodillado mientras lo apuntaban, pues él les dice que sí, no tiene otra opción. Lo que él comenta es que de una de las camionetas, pues estas personas sacan como un bulto, güey, sacan como algo que está envuelto en cobijas y que solamente se le ven los pies, o sea que traían una persona. Esta persona, estos pies, lo que tenían eran unas botas como tipo militar y estaban llenas de lodo y todo. Pero lo que le llama más la atención es no solamente ver que sacan este bulto como un cuerpo, sino que apestaba, güey, muy feo, que él decía que era algo que estaba podrido, él decía que era algo que estaba bastante mal. Por lo cual lo ponen a un lado de él, o sea, no lo ponen en la parte de atrás de la cabina, sino que lo ponen a un lado como si fuera su copiloto. Lo ponen ahí y lo amarran con el cinturón de seguridad. Lo que le dicen es que se va a ir y va a llegar a una bodega en específico, en un lugar. Lo que él está sorprendido de todo esto es que no sabe qué es lo que está pasando porque no se le veía la cara, estaba tan envuelto que solo se le veían las puras botas. Y uno de ellos dice que se acerca, uno de estos tipos se acerca y con una voz como entre burlesca les dice que es el comandante. Le dice, es el comandante. Le dice, solamente te digo que te vayas con mucho cuidado. Entonces él se queda como muy extrañado, lo vuelven a subir y pues él le dice que, pues que le dé, ¿no? Él empieza pues ahora sí que su viaje o su nueva ruta, porque pues obviamente ya no iba al punto que estaba destinado, sino lo que le habían dicho estas personas, y va a su nuevo punto de ruta y dice que los primeros kilómetros pues era una incomodidad y una pestilencia insoportable, pues porque veía ese cuerpo, por decirlo así, ese bulto que estaba a un lado, y pues tenía que bajar las ventanillas, pero hacía frío, entonces era como una situación rara. Lo que él comenta es que a pesar de que tenía ese olor, llegó un momento donde ya no lo sintió. Entonces él dice que lo más probable es que se había acostumbrado ya al aroma y que ya no lo percibía, pero dejó de sentir ese aroma. Y en un momento prendió su radio y trató de distraerse. El inconveniente fue que dado ciertos kilómetros, el radio empieza como a tener interferencia y dice que no encontraba alguna estación para escuchar, por lo que decide apagarlo y justamente cuando lo apaga, escucha una voz que le dice, no tengas miedo. Entonces él voltea a donde escucha la voz y era este bulto que tenía a un lado. Entonces este bulto ya descubierto de su cabeza, al observarlo se da cuenta que es un personaje pálido y que tiene los ojos blancos. Pero al momento de que se descubre, nota que tiene muchas heridas, güey. Muchas heridas. Heridas que él dice que son como de arma de fuego. Y que lo que le sorprendió fue que de esas heridas salía como un tipo de humo, como un tipo de vapor. Entonces él no sabía lo que estaba pasando, pero estaba aterrado. Y lo que este personaje o este bulto le dice es que no tenga miedo y que siga manejando y que nada lo detenga, que tiene que llegar, porque si no llega, pues obviamente se va a ver afectado. Él no sabía, y él lo comenta en la historia, que él no sabía si esa voz la estaba escuchando o estaba en su cabeza, que muchas veces confundía y no sabía cómo la estaba percibiendo. Total que dentro de ese camino se mete por una brecha y llega a lo lejos, se ve como un tipo de, pues sí, como un tipo de planta, como un tipo de fábrica, donde pues él llega y se estaciona afuera y le habían dado la indicación de que tenía que sonar el claxon. Suena el claxon e inmediatamente salen muchos hombres, igual con sus armas, y pues obviamente lo bajan. Abren la puerta, lo bajan, lo tumban al piso y lo apuntan. Le dicen que no se mueva
y sacan ese bulto. Sacan al bulto y uno de ellos dice, es el comandante. Lo meten y lo que a él lo levantan y lo sacan, güey. Pero ni siquiera lo dejan subir a su camión. Lo que le dicen es que se largue y que no voltee. Y que lo que vio, no vio. Y que lo que escuchó, no escuchó. Si quiere seguir con vida, se tiene que ir caminando. Entonces, pues él agüitado, porque hasta dentro de la historia, de una manera burlona, dice como de, pues no me pagaron nada y al contrario me quitaron demasiado. Él dice que pues se va caminando, muy asustado, muy pues ahora sí que sorprendido por todo lo que le estaba pasando y de que afortunadamente no le habían quitado la vida. Se va caminando y dice que justamente cuando él se va alejando, empieza a escuchar gritos. Empieza a escuchar gritos y detonaciones. Detonaciones que venían dentro de esa fábrica, dentro de esa bodega, y que escuchaba gritos que decían, no, 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 y y empezaban a disparos. Él corre y se va directamente hasta la carretera. Llega a la carretera y pues él dice que no se para, que sigue caminando y sigue caminando hasta que se apiada un mismo chofer de otro tráiler con otro tipo de cargamento, pues llega, él hace la señal, este chofer se detiene y pues le explica todo y lo ayuda a llegar al pueblo más cercano. Él termina la historia diciendo que no sabe con qué tipo de entidades trabajan estas personas o por qué esa persona, a pesar de que estaba con esos impactos, con esa situación, lo tenían envuelto y lo tenía que llevar justamente a ese lado. Él queda un poco desconcertado pensando que o dos cosas, que esa persona ya sabían lo que tenía y lo tenían que llevar a cierto punto y hacer algo, o definitivamente era una trampa para las otras personas con las que llegó. ¿Tú qué crees que le haya pasado? Híjole, estaba pensando en como que en esta situación donde se necesitan algunas partes o se llevan a personas que también fueron muy abusivas en vida. Uh-huh. Se las llevan, los quitan de la existencia, Oscar, y esas personas que fueron así en vida pues sirven para hacer estos trabajos de pues enviar esa energía a una persona para que toda esa maldad que hizo en vida la siga haciendo con otro tipo de personas. Eso me llama la otra, que también posiblemente ese bulto con tenis tenía un contenido que a ellos también les interesaba. Pues sí, claro. Entonces se puede hablar de muchas cosas, porque a la hora de que los canes olfatean, pues a veces no es como que la peste no la detectan. O sea, con peste no la detectan tanto. Uh-huh. Aunque ellos sepan cuál es el olor. Uh-huh. Entonces a mí me parece que pudieron haber sido esas cosas, porque al final pues lo perdonaron, ¿no? Sí, afortunadamente. Sí, a esta persona la perdonan. Lo perdonan y... Pero lo más extraño, sobre todo de la historia, lo más extraño es el hecho de que él escuchó que le habló y lo vio. Exactamente. Y lo vio que se movió, que le vio el rostro, le vio las heridas. Entonces, no sé, es confuso, pero es parte de lo que es lo oculto, lo paranormal. Digo, también, ahorita que lo comentas, ni modo que nomás le hayan hecho como ese trayecto por ultimarlo. Ah, no, claro, no tenía sentido. Sí, ya. Claro, no tenía nada de sentido. Pero bueno, eso es parte de lo que se vive, Gabriel, dentro de estas organizaciones que entra la situación rara. Fíjate, Oscar, que continuando con las historias raras, uh-huh, porque tal vez piensen que todo tiene que ser algún tipo de impacto, cosas largas y todo eso. Sí, claro. Pero definitivamente no. Y eso que te voy a contar lo cuenta un ex militar también de aquí mexicano, que le pasó al norte del país, pero sobre todo fue tal vez no uno de los motivos, pero sí una de las
como algo que con mucha fuerza, pues, como que dijo, ¿sabes qué? Ya está aquí, o sea, voy a durar tanto tiempo, voy Ajá. a servir a mi país y pues ya ahí muere, ¿verdad? Como decimos Sí, el acá nosotros, retirarse, ¿no? ya retirarlo. Él dice que estaba teniendo una corta edad cuando pues le toca enlistarse y él pues quiere ir porque sus amigos le empiezan a platicar que ya estaba pagando bien, Mm, que estaban pagando bien el gobierno pues se da para ir a los lugares a quitar pues estas siembras malas, ¿no? sí. Entonces para eso ellos llegan primeramente a un pueblo que muy raro porque solamente en ese pueblo solamente vivían 2 personas, pero había aproximadamente 10 casas. Ok. Entonces lo que él cuenta que conoce a unos ancianos que a pesar que tenían o él les calculaba una edad pues muy longeva, se atrevía a decir que la señora María tenía 85 años y que el señor por lo menos 90, pero se veían Fuerte. macizos, se les Ujú, entendía la voz ujú. fuerte y todo. Entonces pues ellos llegaron a lo que era pues una casa que estaba casi a un lado de con ellos. Llegaron a quedarse ahí porque iban a ir a completar pues esa misión, ¿no? De ir a tumbar esa hierba mala y todo lo que había ahí. Para entonces, cuando llegan, se presentan con los señores muy a todo dar, lo cuenta muy a todo dar, que les hacían incluso la comida, los Mm, invitaban, o sea, los trataban bastante bien y obviamente el grupo pues no eran muchos, o sea, unos se quedaban, digamos, en la casa como decir el cuartel y los otros se iban el siguiente día, pues era como el cambio, por lo menos eso es lo que dice. Total que al siguiente día, después de 2 días de haber llegado y que estaban como haciendo la estrategia, ¿no? Y de lo ujú. que se iban a llevar y para saber qué tanto era, pues al siguiente día se levantan temprano y cruzan por atrás de la casa de la señora María y del señor, pues, de don José. Y ya don José, ya a pesar de su edad, ya estaba de pie, dándole de comer a las gallinas y todo. Y cuando ellos van pasando, pues a él se le ocurre preguntarles, ¿a dónde van tan temprano? Ujú. Entonces, pues ellos le dicen, pues es que hay que sacar para la papa y pues nos toca ir para allá. Entonces, unos y otros, pues ya sabes que a veces hay algunos que son más duros y pensaban, pues, ¿para qué nos preguntan? Sí, claro. A él queda, pero pues nomás lo pensaron, otros sí contestaron de buena forma haciendo esa referencia. Entonces que el Señor los voltea a ver como con una cara pues bastante angustiada, que solamente les Ujú. digo, ¿no? Pues que mi Padre Dios y San José, ¿no? Los lleve con bien. Y pues todos se quedan extrañados porque de principio creyeron, y eso después ellos lo platican en la caminata, de Ujú. que tal vez, porque era bastante raro que ellos vivieran ahí, a sabiendas de que por ahí, pues no tan cerca, estaban estas plantaciones, ¿no? Entonces a Ujú. ellos se les vino a la cabeza, pero no le dijeron nada. Se les vino a la cabeza que a lo mejor él tenía un trabajo ahí. Pues ya se quedaron, pues callados y extrañados por lo que les digo, Ujú. hasta que el antiguo de ahí, o el que va al Sí. mando, le hace la pregunta directa y le dice, oye, ¿por qué? Pues, ¿por qué nos dice eso, verdad? Y él dice, ¿saben qué? Tengan mucho cuidado. Mm. Tengan mucho cuidado y pues todos se quedan extrañados, ¿verdad? Entonces ya después, pues no era mucho de pensar, sino de, pues a lo mejor hay, pues gente mala para donde vamos. Claro. Tengan mucho cuidado con el patas de cabra. Ah, la bestia. Ok. Sí, sí. Entonces, pues todos se quedan, a veces empiezan a ver entre ellos y como que fruncen Sí, la como de... sonrisa así como y caminan. Y ya ellos ya se van.
Se van temprano, llegan al lugar en donde iban a empezar a trabajar. Unos vigilaban, otros estaban quitando todo eso malo. Y de repente se les hace tarde y pues ya no hay tanto modo para regresar. Entonces ellos, lo que se les ocurre, pues vamos a quedarnos a dormir, ¿no? Pero no, ¿cómo te diré? No fue como una buena idea porque todos empezaron a opinar de que ¿qué? ¿Nos vamos o nos quedamos? Entonces para eso ellos voltean hacia arriba y ven que posiblemente va a llover. Y más aparte que los cerros estaban pues húmedos porque había estado lloviendo. Entonces sí fue como una situación bastante extraña. Entonces lo que estaban decidiendo pues empieza como goteo. Todo lo que hacen es, bueno, mira, si nos regresamos por donde venimos, nos vamos a tardar mucho y tal vez, ¿qué tal que si hay un deslave o una situación así, ¿verdad? Claro. Entonces lo que hacen unos es decir, bueno, nosotros pues vamos a aplicarla, no sé, no me acuerdo cómo nombran, pero es como cuando vamos a cortar camino y le vamos a dar derecho, vamos a pasar por donde tengamos que pasar y como sea. Sí, sí. O sea, si es barranco, pues ni modo, no sé. Podemos bajarnos, no sé si has visto como que cuando bajan como cerritos que se van así como de lado, Sí, ¿no? sí, Así. sí, sí. Y aparte pues pues me imagino que están acostumbrados, ¿verdad? No, Quiero y traen pensar. equipo táctico y todo, claro. Entonces pues ¿en qué? Pues nos vamos derecha a la flecha, pues órale pues. Entonces todos empiezan a recoger sus cosas y se van adelantando unos y van otros. Y de un momento a otro, el antiguo voltea y se queda viendo un punto hacia arriba. Ajá. Casi ya a punto de oscurecer. Ok. Entonces, esta persona que está contando la historia también voltea y ven a una persona parada a lo lejos. Entonces, se voltean a ver y le dice, agáchate, está armada. Oh, Entonces le dice, ¿qué hacemos? No, vámonos, porque ellos creían que tal vez los iban a emboscar ahí, ¿verdad? uh-huh. Y como unos llevan más adelante, pues ni modo de gritarlos como para Claro. no dar posición, por lo menos eso es lo que cuenta esta persona. Entonces ellos ya van ahí medios agachados y viendo, ¿verdad? Viendo para los lados por dónde pisar y por dónde irse, porque se iban a ir por ese lugar que no conocían, Claro. a ver para dónde salían. Total de que van ellos pues en friega y se le ocurre otra vez voltear al antiguo y lo ve parado ahí donde mismo que lo vio, lo ve que está parado. Entonces yo creo que lo que dice esta persona, yo creo que lo vio bien, que cuando yo le pregunté, ¿qué pasó? Y le dice esta persona, ¿qué pasó? No, vámonos. Entonces dice que a él le dio curiosidad y que cuando volteó, pues lo primero que ve, sí fue a una persona parada a escasos metros de él. Él lo dice como unos 20, 30 Ajá. metros, que vio una persona que la describe con un sombrero pues de esos como de paja, Ajá. barba de candado, Ok. alto, traía un morral como de para guardar cosas, un morral de esos, Sí, sí, sí. Como tejido, como ¿no? tejido. Traía su bastón y un machete. Ande, güey. Pero cuando lo ve de los pies, él dice que tiene unas patas de vaca. Ok. Entonces, cuando él voltea, pues obviamente el que va al mando también voltea junto con él y lo ve. Y lo primero pues que hace es jalarlo y se va. Se agarran corriendo. Se agarran corriendo, pero más adelante, como ya había empezado a echar brisa, pues a medio llover, Sí. pues pisa el comandante, el antiguo, pisa una piedra y se cae. Ching. Entonces dice que como que se golpeó la columna y lo tuvieron que llevar cargando. O sea, ya no pudo levantarse. Ya no se pudo levantar. No mames. Entonces, a lo que esta persona cuenta, que los venía siguiendo. Y que decían, ahí viene la cabra. Le decían, ahí viene la cabra. Y los va siguiendo. Total que llegaron como
siguieron por donde ellos creían que era la ruta, y cuando van llegando Ujú. hasta el pueblo donde ellos se quedaron, Ujú. pues todos entran a la casa de Doña María porque vieron que estaban prendidas las velas, o sea, velas, Como que no había, había todavía alguien como que despierto. estaba alguien despierto, y cuando llegan, pues lo primero que hace la señora es preguntarles cómo les fue, pero cuando los ven y cuando ven que traen a la persona cargando, Ajá. pues la señora les ofrece como un té para calmarse y todo, y el señor don José pues los voltea a ver y les dice, ¿qué vieron? Ujú. Y pues nadie decía nada. ¿Por qué? Pues porque cuando venían platicando la situación, Ujú. les dijo el antiguo, no se les vaya a ocurrir platicar esto porque se van a burlar de nosotros. Ok. Entonces empieza a platicar don José que ya había habido muchas personas o muchos que habían venido del ejército a estos sembradíos Ujú. a querer quitarlos, pero que tenían guardián. Y Ok. ese guardián, pues era este personaje, El patas de el cabra. Patas de Cabra. Si quieren escuchar este relato, No. porque es extenso, si Sí. quieren escuchar este relato es de la Medioteca, ese lo estaba Ah, guardando para... buenísimo, ¿eh? Pero el señor empieza a decirles que incluso se habían llevado este personaje o esta persona que Ujú. cuidaba Sí, el el sembradío. sembradío, ya se había llevado a muchos y los habían encontrado, pero pues obviamente sin signos vitales. Chale, güey. Oye, está muy interesante cómo de ser una, pues de ser la santa y de ser una mujer que colectivamente se mete en los sueños de los demás y como que los pone en trance, a una persona ya más física. No, y que la describe, cuando Ajá. la está describiendo en esa llamada, pues porque es una Sí. llamada, la está describiendo, pues tal vez dices, bueno, sí impone la persona porque dice, bueno, aproximadamente 1,90, sombrero de paja, o sea, te imaginas como pues sí a una persona de pueblo, ¿no? Sí, sí, de pueblo totalmente. Pero cuando voltea pues a verle los Los pies, pies. pues se da cuenta que él dice, que él de primera impresión dice que tenía patas de vaca. Sí, de hecho, fíjate que me hizo recordar el video que sale en TikTok de una película, creo que es una película con muy bajo presupuesto o un corto de que están como en un baile, en una ¡Ey! fiesta Sí. y que de repente miren los pies y Ujú. se ve que son como de toro, así como de un Ujú. bovino y ya de repente pues como que hay mucho humo y todo y es el diablo, ¿no? Pero me acordé por lo que dices de la pata de Ujú. vaca, pero a final de cuentas, eso es lo extraordinario, como el hecho de que una, no sé cómo decirlo, una entidad que ellos mismos ponen en ese lugar para proteger a este tipo de sembradíos, pues ataca a personas que vienen con trajes tácticos, con armas, con cosas que se pueden defender, güey. Y que les gana más el miedo, les gana más la situación del correr, de lo que está pasando. Porque digo, a final de cuentas tuvo la desgracia este antiguo de caerse y pegarse en la columna. Pues están en un pinche cerro, güey. Y luego iban por un lugar que, o sea, iban por una ruta que no estaba trazada para ellos. Ellos se Ajá. fueron pues para llegar más rápido, pero al final pues se dieron cuenta de esta presencia que lo estaba viendo. Sí. Digo, también contaban otros relatos de otras personas que también yendo por la Sierra Madre también que los mandan pues a buscar o Sí, que ahí. estaban buscando pues a unas personas malas y pues se quedan a acampar. Ahí improvisan algo y pues empiezan a mutar guardia y empiezan a escuchar a unos niños que están hablando y como Ok. jugando a escondidas. Cuando se disponen ellos a salir de donde estaban, pues sí les ven dicen las Sí, cabecitas, les las vimos a los cabecitas. morros. Entonces nosotros dijimos, bueno, por aquí hay algo cerca, da de ver una casa o algo. Ujú. Pero cuando los miran bien, pues están totalmente desnudos. Ah, la madre, ok. Están totalmente Ajá. desnudos y están jugando.
Ya cuando los ven ya más físicamente, Ajá. porque hasta incluso platican que que les iban a preguntar que qué onda, da, qué están Porque haciendo. andan ahí Y están bien encuerados. oscuro, da. Y a lo mejor, o bueno, a lo que dice esta persona, piensa, dice, bueno, pues es que ellos viven aquí, ellos conocen Sí, todo todo el eso. cerro, claro. Ojo, se quedaron casi en el cauce de un río, por eso para tomar agua, o sea, hacer cosas básicas, ¿no? Y pues cuando los ven bien, ven como que su piel es como que si tuvieran los poros muy abiertos. Y les ven los rostros y se ven así como jalados, como cuando tienes como una cicatriz en la cara que se te ve así como que a la hora de cicatrizarte o algo, se te montara pues como las capas de piel, ¿sí me O sea, entiendes? como engrosada. Como una... Ajá, engrosada, que le ajá. llaman queloide. Ajá. Y empiezan a decir, que los empiezan a describir y a decir, canijo, da, pues, ¿qué onda, da? O sea, están extraños estos Sí, morros, esos da. morros. Entonces, pues les hablan y los morros siguen jugando como si nada. O sea, ¿los ignoraban? Sí, Ok. totalmente. Ya hasta que de repente, no sé qué dice que escucharon, como un sonido de un pájaro, así como cuando les avientan los dos pajaritos y empiezan Sí. y que de repente sí un aleteo bastante Sí, como ta, 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 ta. Ajá. que se voltearon a ver entre ellos, entre los niños se voltean a ver y lo que hacen es aventarse al río No. y desaparecer. A la Mauser, güey. O sea, y fíjate que me recuerda mucho a la historia del, no sé si era un niño o una niña que se acercaba al río o que los llamaban para que se metieran Ujú. y los ahogaban. Y lo saben. Pero así dice, cosas random que has visto acá. Sí, en la sierra. Y también está otra, bueno, ya son como más, no populares, pero a lo que me refiero son como los encuentros de los militares como con la Llorona y cosas así. Ajá, sí, sí, sí. De que al final, pues, cuando los jalan para llevarlos, pues los aventaban a un barranco. O sea, los encontraban desbarrancados a las personas que iban siguiendo a estas mujeres. Ah, bueno, sí, 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 Bonitas, claro. ajá. No mames, güey. O sea, hay muchas. Es Sí, que a lo no, mejor pues tal vez, sí. es que tal vez no sabía cómo apegarme a estas historias, pero es totalmente lógico, Oscar, de que si hablamos tal vez vamos a hablar de cosas como pues no siempre tiene que haber, Sí, 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 no siempre tiene que haber algún tipo algún de tipo de pum, pum, acción pum, de... pum, pum, Ajá, ¿verdad? claro. Sino de cosas que ellos se encuentran y que por ahí vi un comentario que alguien dijo que incluso ya para este tipo de cosas extrañas también ya los estaban entrenando. Sí, 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 exactamente. Sí, porque es como pensar en lo que ya, bueno, que es otro tema, de que pues entrenan a los mismos de, no del ejército, pero estos, pues sí, que son parte del ejército, pero de Estados Unidos, que los entrenan ya para situaciones con seres extraterrestres o con naves que no nadie conoce o que están ahí en el cielo y que se topan con ellas, ¿no? Incluso también había otra situación de un desertor que yo nunca salí pues es que no sé cómo decirlo, pero él nunca salió como por ejemplo como a misiones. Ah, Entonces, misiones, ok. siempre le tocaba estar como cuartel, entonces cuando llegaban los otros de las misiones, pues le tocaba como ayudar pues ahí a lo que pudiera, pero nunca salía porque era como de los nuevos y a veces eran como, es que no sé si les dicen como tienen otro nombre. ¿Carnada? ¿No? Es otro sí, pero No es sé, algo, güey. algo relacionado a eso, Ok. pues los que avientan por delante a veces, Ajá. pero tienen otro nombre y da la casualidad que un día, estando ahí, pues, llegaron a un pueblo, ya estaba pues ya más civilizado y todo, y pues sus amigos o los de sus compañeros, pues se van. Ujú. Se van ellos a cumplir a hacer como un rondín hacia un lugar donde les habían dicho que había presencia del organizado, pues, del Sí, sí, crimen. sí, claro. Entonces, pues se queda ahí y ya, pues, como las salidas a veces no eran como de un día para otro, sino a veces hasta 3 días, pues él estaba ahí. Entonces, un día salió una señora gritando y pidiendo ayuda. Ok. Entonces,
Entonces, pues estaba a escasas casas de donde estaban ellos, pues. Entonces, cuando está gritando esta señora, pues ellos, obviamente, pues al servicio de la nación, van y le preguntan qué es lo que está pasando. Ujú. Entonces él y dos compañeros van pues auxiliar a la señora, que empieza a decir que pues su hijo está actuando bastante raro. Ok. Cuando ellos llegan a donde está el hijo, pues ellos, ¿tú qué te imaginas? Digo, mi hijo está actuando raro. Te imaginas de alguien mayor, ¿no? Claro. Cuando llegan, pues una de las sorpresas que dice que pues le tocó ver, pues que era un niño como de 9 años, Oscar, Ujú. que estaba en la esquina del cuarto, ahí hecho bolita. Ujú. Entonces pues se arriman y le dicen que qué tiene. Ujú. Pero pues no les contesta nada, nomás está ahí. ¿En qué te ayudamos? Y la señora pues ahí está atrás. Y ya le dice, señora, pues que no tiene nada su hijo. Entonces Claro. lo quieren levantar y no lo pueden levantar. Ah, la bestia. Pesaba un chingo. De repente se incorpora, pero dice que pega un brinco, que brinca casi como 2 metros. Ah, su madre. Así como que si fuera como una ranita, ¿no? Sí, sí, Así sí, como sí. de lado a lado. Entonces ya, canijo, pues todos se quedan acá, ¿no? Y pues dice que lo quieren agarrar y que de repente pues empieza a correr por las paredes No, man. en sus Ajá. piernas y manos por todo el cuarto. Ah, Pues no mames. se salen y Ujú. se va la señora, va por el padre y le explica la situación. Y el padre le dice, si ustedes no entran conmigo, yo no voy a entrar. Ah, sí, sí, sí. A Ajá. huevo. Y pues Ajá. dice que pues ni modo. Entonces, cuando están ahí queriéndolo agarrar como por... Pues, él hasta lo cuenta, no sé qué iba a hacer el padre. Ajá. Cuando lo queremos como agarrar, las éramos 5 de 80 kilos y él tenía 7, 8 años y no lo podíamos No sostener. manches. Ok. De repente, pues a uno de sus compañeros le empieza a dar como un golpe de calor. Tama. Ajá. A otro, pues miedo de lo que está viendo, Sí, de claro. que no puede creer. Y él pues no sabía qué hacer porque veía al padre y le decía al padre, agárralo. Y hasta que llamaron también, ya venía una ambulancia, se dan al niño, se lo llevan. Y llegó otra ambulancia para llevarse a sus compañeros. No, man. O sea, Sí, risiblemente claro. lo cuenta como tal. Pero él dice que es una de las cosas que lo hicieron pues desertar porque no sabe qué es lo que ¿Qué pasó. fue lo que Y vio, alguien le güey? explica, no, pues es que tal vez si estuvo el padre y le dijo unas palabras, se medio calmó, pues tal vez estuviste en medio de un exorcismo y no te diste cuenta de lo que viste. No manches, la verdad es que eso está súper interesante, güey, O la sea, verdad, güey. sí. De todo lo que pueden ver, todo lo que se pueden topar, güey. Y fíjate que entrando en esa parte ahorita que dices de lo extraño y de cómo hay ciertas entidades que protegen los lugares o estos sembradíos, esto lo cuenta un médico que él trabaja o trabajaba en la Sierra de Guerrero en una clínica donde pues atendía a las personas cercanas de los pueblos. Él dice que un día normal en su guardia, ya por cerrar, porque lamentablemente pues en esos lugares se cierra por la noche y listo. Y por lo regular les marcan como a los médicos o hay un teléfono de emergencia y ya el médico se traslada nuevamente. Pero pues él ya estaba a punto de cerrar, ya estaba oscureciendo y dice que pues estaba recogiendo las cosas. Cuando de repente llegan dos camionetas, güey. Dos camionetas, ya sabes, ¿no? Camionetones y de ahí se bajan pues un puño de vatos, güey. Un montón de personas, pues, ya sabes, con cuernos largos y toda la onda. Llegan e inmediatamente llegan tumbando la puerta, o sea, ni siquiera le dieron la oportunidad como de abrir, sino que tumban la puerta y luego lo encañonan y le dicen que tienen que salvar, que él tiene que salvar a su compañero. Entonces, otros dos bajan de la camioneta, de la otra camioneta, bajan a un hombre y lo que él describe es que venía muy mal herido, que tenía venía como semi inconsciente.
Entonces lo cargando, lo llevan y lo pasan directamente, pues él ya sin opción a decir sí o no, pues lo pasa directamente a la mesa de exploración, donde tiene que empezarlo a revisar. Lo dejan ahí y estos tipos, pues estando ahí apuntándole casi, pues le piden que lo salve porque viene malherido. Entonces él empieza a ver todo y lo que él dice es que este hombre era un hombre muy, muy alto que realmente apenas cabía en la mesa, en la mesa de exploración. Le empieza a quitar como este tipo de chalecos que utilizan, este tipo de ropa, y se da cuenta que tiene heridas profundas y algunas heridas como de bala. Entonces él se sorprende porque él, obviamente en su conocimiento médico, se da cuenta que estas heridas no son compatibles con alguien que tiene que estar vivo. Toma su estetoscopio y checa los signos vitales y se da cuenta que pues el hombre está vivo. Para esto, estos le dicen que se deje de tonterías y que pues lo salve y lo haga lo más rápido posible. Le dice, hazlo lo más rápido posible porque la noche está cayendo. Entonces él se queda como un poco extrañado, pero le dice, ok. Empieza a ver todo y dice, bueno, lo primero que tengo que hacer es suturar y tengo que limpiar las heridas. Saca pues sus gasas, su isodine o su esterilizante y todo, y empieza a limpiar las heridas, pero justamente cuando empieza a limpiarlas, este hombre despierta o regresa otra vez, porque él decía que estaba como semi inconsciente, regresa, y ahí es donde viene lo más extraño, porque él lo que nota es que a pesar de que abre los ojos y a pesar de que él está ahí, nota como sus ojos son completamente blancos. No hay, pues sí, no se ve la pupila como tal. Se ven blancos completamente y dice que empieza como a gruñir. Empieza a sacar como cierto tipo de sonidos guturales, pero raros, como si fuera de un animal. Y cuando muestra sus dientes se da cuenta que todos los dientes están afilados, que parece tener colmillos y tener dientes muy afilados. Él se sorprende y se asusta y voltea a ver a los demás y el que venía a cargo, un tal Chuy, lo que le dice es, le dicen agárrenlo, da la orden a los otros, dicen agárrenlo porque se está transformando. Entonces corren, agarran a este tipo y le dicen al médico, rápido, le dicen, no te hagas güey, o sea, con otras palabras antisonantes, sí. Le dicen, ponle el sedante lo más rápido que puedas, antes de que valgamos todos. Entonces, el médico, asustado y muy nervioso, toma lo que él dice que es diazepam y se lo aplica al paciente de manera de que buscaba la vena, pero lo que él decía es que este hombre estaba como muy fortalecido, estaba muy ancho, tenía su torso muy, muy agrandado, y que a pesar de que se le veían las venas en los brazos porque estaba generando como fuerza, porque lo estaban deteniendo, y él estaba siguiendo así como gritando y como tratando de zafarse, él trataba de buscar la vena, pero decía que la piel estaba muy dura, que no podía atravesarla así como normalmente lo haría con una persona normal. Sí, claro. Entonces el otro le apunta al doctor y le dice que rápido, le dice que tienen que hacer las cosas rápido. Entonces, dejarse de cosas, lo que él hace pues es que inyecta directamente en el glúteo, como puede, inyecta en el glúteo al paciente, pero carga una dosis muchísimo más alta para que sea más rápido. Lo pasa. Y dice que pues un rato estuvieron ahí forcejeando hasta que empezó a tener efecto el medicamento. Todos se quedan como un poco más quietos y le dice, ya, se quedó dormido. Le dice, ahora sí, trabaja lo más rápido posible. Y mientras él está haciendo las suturas de las heridas y está limpiando y está tratando de dejarlo lo mejor posible, se da cuenta que sus manos son muy largas. Y que sus manos hay mucho vello, como si fuera un pelo que estuviera creciendo, y que sus uñas se veían como gastadas, se veían no como una uña normal, como si hubiera estado rascando, y parte de sus uñas las tenía muy muy desgastadas y deterioradas. Y él pues se sorprende porque independientemente de todo le llegaba un aroma muy parecido a como cuando
hay sangre, como cuando hay Ok. como coagulada, como algo así. Y él pensaba que era de las heridas, porque sí estaba manchado. Pero él decía, no, este olor es más como más rancio, más a cobre, ¿sabes? Más así como muy, muy raro. Y lo que él comenta pues es que termina y al momento de terminar el Chuy, que es el como el que venía a cargo, le dice a los demás, súbelo, vámonos. Y lo agarran y se lo llevan. Lo suben a la camioneta y pues él queda completamente choqueado, queda muy asustado de lo que estaba pasando y dice que por un momento se sintió aliviado porque ya se iban, pero que se regresó el que iba a cargo, el tal Chuy, porque Ajá. así es como se presentó. Llega y le da una paca de dinero a este médico y se lo pone en la mesa y le dice, este compa que traigo sirve mucho a la hora de cazar en la sierra. Le dice, pero cuando se transforma a veces no se acuerda quién es. Entonces se da la vuelta y se van. Él termina de recoger sus cosas, él termina bastante asustado y dice que pues lamentablemente se va del pueblo y deja la clínica, ya no quiso regresar a esa clínica. Fue su parte más choqueante, su anécdota que pudo haberle generado pues hasta pues un desvivimiento, ¿no? Por parte de estos tipos que vienen armados y que llegan directamente. Sí, no, era lo que te iba a comentar, digo, suerte, ¿no? O sea, suerte porque por lo regular, pues nos quitan de la existencia por lo mismo de que saben de que tal vez cuando vengan a buscar rastro de estas personas que se dedican a todo esto, pues le van a hacer preguntas, ¿no? Por eso Claro, por lo regular es o se lo llevan para que trabajen con ellos. pero aquí viene lo extraño, Gabriel. Un nahual. ¿Tú qué crees que es? Hijo, es que Utilizan este tipo de hombres que tienen esta capacidad de claro. para proteger, volvemos a lo mismo y es donde iba la historia, para proteger toda la zona. Tal vez antes de entrar al capítulo comentamos unas situaciones, ¿no? Sobre este tipo de comportamientos que se han estado viralizando, lo vamos a decir de alguna Claro. manera. Pero ya sabemos que pues existen este tipo no lo puedo decir, yo no lo voy a decir como lobo hombre. Ok, ok, sí, 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 Eh, sí, sí, sí. Como la canción, ¿no? Ey, Así. yo voy más a que si era un hombre lobo. Porque Ok, son cosas totalmente diferentes. sí, sí. O como tú lo dices, un nahual. Ujú. Un nahual que tal vez es que también nos los han representado a los nahuales como guajolotes, como algo, Sí, como digamos como cosas más que no son tan peligrosas de tan alguna forma, simples, ¿no? Como como algo más más simple. simple, así, Ajá. una ave grande tal vez Ujú. puede ser también. Pero estamos hablando de una persona que se Exactamente. estaba o transformando a, como lo dicen, en una bestia, en Un mutado. una... Sí, 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 en algo súper extraño, güey. Pero Ay, esa es la parte curiosa de sí, estas es que no, historias, güey. no, no, no sabría ponerle como un título a lo que esta persona describe. Pero Ujú. yo creo que pues el más que se viene a la cabeza podría ser eso, un nahual Sí. o lobo hombre. Hombre. Eso es, ya dejaste para que escuchen la canción de Lobo Hombre de la Unión. Pero así es, Gabriel, ¿cómo ves? La verdad es que estuvo bastante interesante esto que contamos porque son situaciones que tanto con el ejército mexicano como este tipo de organizaciones ilícitas que tienen estos hombres, pero que están muy bien armadas, pues tienden a tener también sus cosas Pero obscuras, paranormales y raras, ¿no? alguien así yo creo que de chistorete, pues ya ves que tienen
su sobrenombre, estas organizaciones, claro está, el crimen organizado, pues están más organizados que Están otras mucho cosas. más organizados que otras cosas, pero al igual que así como lo viven los del crimen organizado, lo viven los del ejército mexicano, y aquí lo importante es pues que lamentablemente pueden llegar a sembrar terror y muchas cosas que están detrás que no se hablan, que solamente vemos los daños materiales que se hacen, el miedo que infunden, pero nunca vemos esa parte que también es muy especial para ellos, ¿no? Es que de alguna forma no solamente el hierro quita la existencia, Claro. también de forma espiritual, ahora sí en la guerra, y hay que me censuren, Sí, la sí. guerra y el amor todo se vale, y yo creo que usan todos los medios pues para que todas sus cosas se cumplan. Ya, alguna vez no sé si te tocó escuchar, Oscar, uno de los brujos de Catemaco que cuenta una historia que pues se lo Precisamente llevan, esa era la que te iba a decir, sí, sí. que se lo llevan para que pues haga algún tipo de ritual para que pues se complete una misión que ellos tenían hacia otro lugar, ¿no? Ujú. Y lo contienen ahí. Al final, digo, la historia es bastante, no sé cómo decirla, Oscar, inexplicable, porque él ya tenía muchos días ahí, pues en cautiverio, lo podemos decir Ujú. así. Y él empieza a hacer como pues su ayuno y todo, y les advierte que si él se va de la existencia, los va a atacar mientras sigan respirando, pero también después de que dejen de respirar. Sí, 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 les dice, o si me van a dar de baja, Sí, digo, nomás denme de baja bien, porque porque si no, me voy a ir contra ustedes y cada uno de ustedes. Y ahí es, y fíjate que ahí es lo curioso, porque ellos son creyentes de ese tipo de cosas, güey. Ujú, Y eso hace, y eso hizo en esa historia que cuenta este brujo, ujú. que se frenaran y que le dijeran, pues sí, lo que usted necesite, porque él quería cosas y no lo permitían. Exactamente. Le decía, es que necesito esto para hacer el ritual. No, pues así, con lo que tengas. Pues bueno, no, que si no te vamos a eliminar. Pues si me eliminan, me voy a ir contra ustedes. Y ahí es donde se quedan de... A mí lo más impactante fue escuchar que en los dos planos, Oscar, Ajá, que le dijo en el aquí, en el existencial y otro. en el... Entonces es de cuidado, pero al Creo mismo que hasta el tiempo... último lo llevaron hasta su casa, Sí, ¿no? sí, 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 casi, claro. casi. Pero es a lo que voy, o sea, cómo lo chistoso es que este tipo de personas que ejercen el terror y que de repente se jactan de ser débiles, pues llega la parte de la creencia, ¿no? La creencia espiritual, la santería y el miedo a que les hagan algo, pues cuando ya... Bueno, es que O que les llegue de la nada, es güey. que yo creo que fíjate, te voy a decir algo, yo creo que cada quien a nuestra manera nos castigamos solos. Pues sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ya alguien ya hizo el recorrido mal, ya no puede voltear a ver a Dios, aunque pueda verlo. Porque él va a decir, no, ¿qué le voy a pedir al de arriba si todo lo que he hecho es mal? No, pues está cabrón, güey. Así Entonces, no se puede. por eso, yo creo que por eso recurren a este tipo de situaciones, pues, con otro tipo de deidades y otro tipo de personas, pues que a fin de cuentas, pues ellos sí los van a impulsar, pues, Claro. aunque uno mismo se auto, ¿cómo se dice? Se autoponga penitencia, si lo voy a decir de alguna Sí, sí, manera, sí, de que sí, decir, sí. no, ¿por qué no tratas de redimirte? Y Ahí te andes flagelando, ¿no? ey, Exactamente. entonces yo creo que por eso este tipo de gente también, pues usa también ese tipo de plano desde otro punto, no tanto del de allá arriba, sino desde otro Del lado. otro lado, pero pues así es, Gabriel, la verdad bastante interesante este programa acerca de estas organizaciones que pues atacaron hace poquito aquí también en Jalisco, pero pues bueno, que ya estamos ahorita aparentemente en la normalidad. Quiero pensar, ¿algo con lo que te quieras despedir, Gabriel? No, pues nada más agradecerte, Oscar, agradecerle aquí a la producción y a todas las personas
que van a ver este gran capítulo. Así es, a todos aquellos que van a YouTube le dan a la campanita, comparten el video y que ya saben que nos pueden encontrar como Tercera Frecuencia Podcast. Chequen su campanita para ver si le están llegando las notificaciones, porque por ahí andan diciendo que no llegan. Que no llegan, hay que checarlas. Vuélvanle a presionar para que se vuelva a activar, o de alguna manera pues ahí háganse el paro y mándense el videíto, ¿verdad? Compartan el video. Pero bueno, Gabriel, la verdad es que pues estuvo bastante interesante y vamos a la recomendación de la noche. Fíjate que estuve pensando una película o una serie que estuviera ad hoc a lo que estábamos platicando y no se me vino otra más que El Infierno. ¿Qué película? El Infierno. No, digo, me da risa porque hacen en la película hacen como una mención ahí de don José, creo que era don Jesús o don José Reyes. Creo que sí, güey. Que dice, ya lo dijo el nuevo papa. Meterse cosas a cuerpo es pecado mortal y vende. Vende. No, eso y también cuando les dice que les da el dinero, le dice, no sean tontos, no sean faramañosos, váyanse tranquilos, corte A, pinche camionetón y todo, güey. Sí, pues así. La verdad es que es una película bastante buena, sobre todo porque refleja lo que realmente pasa en territorios bravos, en territorios te voy a fuertes. decir algo, tal vez no es el 100%, pero sí el 99.9. Sí, exactamente. Y si no, pregúntele al cochiloco, ¿sí o no? A ti, máximo orgullo, el cochiloquito. El cochiloquito. Así es, Gabriel, pero pues bueno, vean El Infierno, que esto es lo más ad hoc a lo que ha estado sucediendo y de lo que platicamos el día de hoy. Agradecerte a ti, agradecerle a todos los que van cada martes a ver este video, que se quedan al final y dejan su comentario. También decirles que nos pueden mandar sus historias al correo que va a aparecer en pantalla. Y pues bueno, Gabriel, si no hay nada más que decir, como les digo cada noche, todas estas historias pueden ser mentira o tal vez no. Tercera Frecuencia.